Buenas noches con todos, bienvenidos hermanito, Dios los bendiga. Qué lindo verlos nuevamente, están acá. Y continuamos, esta es nuestra segunda sesión de la Carta de Santiago. Y no sé qué tal si les ha ido en casa, han podido otra vez repasar el capítulo uno y 2. Tal vez durante la sesión podamos compartir eso, lo que nos ha suscitado, lo que nos ha hecho pensar, meditar, repasando de nuevo porque es una carta muy bonita, muy, muy profunda. Entonces, hoy día vamos a continuar y deseo que va a haber mucho diálogo como la primera vez. Pero antes tenemos que ponernos en presencia del Señor para que sea Él, su Santo Espíritu, de la mano de Manuel Pablo, en unión de nosotros, nos conduzca en esta sesión. Entonces, como siempre, pregunto, ¿alguien desea hacer la oración que está en la pantalla para poder empezar la sesión? Ah, la leen, la que está ahí. Yo puedo leerla, buenas noches. Hola, buenas noches, Graciela. Claro, adelante. En el nombre del Ok. En Padre. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra, viva y eterna, se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro, a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya habiéndonos puesto en presencia del Señor, vamos a empezar. Recuerden que cualquier de sus intervenciones me va a ayudar mucho. Si usan el iconito de la manita levantada del Zoom o en la pantalla me hacen así y yo las puedo ver para poder participar, ¿sí? Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katy. Hermanos, buenas noches. Miren, como hago siempre, pero esta vez ha sido, creo que mucho más útil todavía, volví a escuchar el video y la grabación de nuestra reunión del martes anterior. Y he tomado notas, una página entera, de las intervenciones de ustedes. Y hay varios temas que se repiten, pero que definitivamente nos van a llevar a tomar unos minutos para revisarlos juntos y luego continuar con el capítulo 3, ¿no? Entonces, en esto los invito a todos a participar. Miren, un tema voy a dejar para el final de de este pequeño repaso, el tema que creo que fue más recurrente. Entonces lo dejo para el final. Un segundo tema que destacó por su importancia y por la forma en que lo tocaron fue esta relación entre concupiscencia y pecado original. Entonces no sé si sobre esto pudieron aclarar, les queda duda, porque hubieron varias intervenciones interesantes, ¿no? La concupiscencia, dijimos, y un poco recordando todos, es esta tendencia del ser humano, esa tendencia al pecado. Esa es la concupiscencia. Y el pecado original es el pecado que cometen el primer hombre y la primera mujer como consecuencia de desobedecer a Dios. Había el fruto de un árbol del que no podían comer y lo comieron desoyendo a Dios, desobedeciendo a Dios, ¿no? Así se origina este pecado original. Cuando leemos atentamente en el libro del Génesis,
notamos que el fruto de este árbol es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De aquí se puede desprender, por lo menos así lo entiendo yo, que el pecado original lleva a la mujer y al hombre a perder la inocencia, esa inocencia original. Pierden la inocencia y a partir de ello distinguen el bien del mal. Distinguido el bien y el mal, porque antes que eso, repito, éramos seres inocentes, inocentes como es un niñito o una niñita chiquito de meses y añitos de nacido. No tiene la malicia para nada, nada lo ve mal. Tanto así que es tan confiado que los papás tienen que tener mucho cuidado y advertirles si alguien en la calle te ofrece un caramelo, no le aceptes, no le hagas caso, no te vayas atrás de él, ¿no? Y cosas como esas, pero que son necesarias aclararle al niño porque el niño chiquito es tan confiado, porque es inocente, porque no distingue el bien del mal, no tiene malicia. Pero a partir del pecado original, la mujer y el hombre conocen lo que es la malicia y a partir de esto, el primer síntoma, como nos cuenta el libro del Génesis, cuando Dios se pasea en la tarde por el jardín, ellos se esconden. Y el Señor le pregunta a Adán, ¿por qué te escondes y dices que estoy desnudo? ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Antes había estado desnudo y no le producía ningún sentimiento de nada. Ahora que conoce el bien y el mal, ahora sí distingue y se esconde. Entonces hablamos de eso y quería, porque se mencionó también, quería mencionarles a modo de recuerdo para algunos, quizá para otros sea la primera vez que lo escuchen, pero ¿cuáles son las consecuencias del pecado original? Son cuatro fundamentales, las consecuencias del pecado original. Y las cuatro tienen que ver con el ser humano, mujer y hombre, que rompen la armonía. Miren, existía una armonía entre el hombre y la mujer. Existía una armonía entre la pareja humana y la naturaleza. Existía una armonía de cada uno consigo mismo, el hombre consigo y la mujer consigo. Y finalmente, la cuarta, existía una armonía entre el ser humano, mujer y hombre, y Dios. Esas cuatro armonías, por separarlas, pero es una sola al final, se rompen con el pecado original. Entonces, el hombre y la mujer pierden su inocencia y son atribulados a partir de ello por un montón de problemas que llamaríamos hoy día problemas psicológicos. Entonces, eso es consecuencia de romper la armonía de cada ser humano consigo mismo. Segundo, la armonía entre la pareja. Y la consecuencia es discusiones entre ellos, ¿no? Y se nota en el texto del Génesis cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿y por qué has pecado? Y Adán le dice, es que esa que me diste por mujer me hizo pecar. Y ya le echa la culpa a ella. Entonces, la armonía de cada uno consigo mismo ha sido quebrada. Segundo, la armonía dentro de la pareja. Tercero, la armonía con la naturaleza. Y eso queda expresado en el texto del Génesis cuando el Señor le dice, maldita la tierra por tu causa,
ganarás el pan con el sudor de tu frente, y a la mujer le dice, y parirás con dolor, ¿no? Esa situación se introduce en la existencia humana, tercera consecuencia del pecado original. Y la cuarta, y fundamental, es que se quiebra la relación con Dios. Entonces, esa armonía de la mujer y el hombre con Dios se quiebra y se manifiesta en la expulsión del paraíso. Entonces, miren lo que es el pecado original, la pérdida de la inocencia y las cuatro consecuencias que estamos englobando. Eso es un tema que vimos y luego hablamos de la concupiscencia, de esta tendencia del ser humano al pecado. Claro, y a gusto recuerdo porque, como les digo, he vuelto a escuchar con atención la grabación de nuestra reunión y a gusto comentaba que el pecado original es anterior a la concupiscencia, claro. Claro, cuando el hombre es inocente, cuando el hombre y la mujer son inocentes, en ese estado de inocencia no existe tendencia al pecado, porque no se reconoce el mal. Una vez que pecamos, se introduce el mal en el mundo porque lo distinguimos. Y entonces la concupiscencia funciona a partir de ahí. Manuel Pablo, Ese es ese es un primer tema que hubieron varias participaciones, pero que quería un poco ordenar, ¿no? Sí, Katia. no, veo la mano de María Teresa, que creo que quiere hablar de este punto. María Teresa, ¿me escuchas? María Teresa, Hola, hola, buenas noches. Veo tu manito levantada. buenas noches con todos. Sí, con el tema la pérdida de la inocencia, entonces podemos concluir que si yo diferencio del bien y el mal, entonces entra en juego el libre albedrío, ah, porque yo puedo decidir, eh, o sea, me es claro decidir entre lo bueno y lo malo y es mi decisión de tomarlo. ¿O cómo podríamos plantear eso, Manuel Pablo? Sí, María Teresa, es correcto lo que dices, ¿no? A Ujú. partir de que tomamos conciencia del bien y del mal, nosotros tenemos la opción de elegir uno u otro en el ejercicio de nuestra propia libertad, es correcto. Ok, gracias. No a ti. Bueno, ese es un primer tema. Un segundo tema del que tomé nota de la reunión del martes pasado es el que tiene que ver con la fe y las obras, ¿no? Y se dijo, siguiendo Santiago, la fe sin obras está muerta. Y se planteó el tema de cómo para algunos hermanos cristianos, evangélicos, protestantes, eh, se ha generado todo un falso debate, la fe o las obras, qué cosa te salva, ¿no? Entonces la sola fe, dicen ellos, nosotros decimos no, y siguiendo a Santiago y antes a Pablo, la fe requiere de obras. ¿Pero de qué obras? ¿Y dónde creo yo, como les decía, que se origina la discusión, esta falsa discusión para mí? Se origina en que cuando hablamos de obras, la tendencia es a pensar en las obras de la ley, ¿no? La ley de Moisés, la ley de los judíos, que tiene no los 10 mandamientos que conocemos de memoria, eso es un resumen, de los 613, y repito el número 613, 613 preceptos judíos
que, de acuerdo con la Biblia, ellos tienen que seguir. Luego nosotros los simplificamos en los 10 mandamientos, pero son 613. Y el actuar bajo esos preceptos le da pie a lo que conocemos como las obras de la ley. Estamos. Entonces, cuando Santiago o Pablo también van a reclamar obras y que la fe se traduzca en obras, no son las obras de la ley, claramente son las obras de la fe. Ese es un punto que les digo, se los tramito de la manera más clara que me es posible, pero es un punto central también. Entonces, no se trata de cómo debo vestir, cómo debo lavarme las manos, cómo debo preparar mis alimentos, cómo debo hasta tener intimidad con mi pareja, con mi esposa. No, los judíos están llenos de esas normas, llenos de esos preceptos. Y eso es lo que rechaza Pablo y lo que rechaza Santiago. Las obras de la ley, pero de ninguna manera puede rechazar las obras de la fe. ¿Y las obras de la fe qué cosas son? ¿Qué cosas son si no, hermanos? El vivir nuestra fe. La misericordia, la solidaridad, el ser amable, el ser justo, el ser paciente y tolerante, el ser caritativo, el ser cálido, el actuar bien con el hermano. Esas son obras, pero son obras de la fe. Y nadie puede pensar que si no actúas así, entonces tu fe sea una fe auténtica. Y por eso que Santiago va a llegar a afirmar con tanta fuerza: la fe sin obras está muerta. Sin estas obras. Una fe que sea golpearse el pecho y salgo y maltrata a la gente, y abuso y estafo y engaño y no ayudo, eso no puede ser, ¿no? Entonces, hermanos, eso por el segundo tema de la fe y las obras. El primero era la concupiscencia y el pecado original. El segundo, la fe y las obras. Sobre ese segundo punto, no sé si alguien quisiera comentar. Pueden levantar su manito o prende su cámara y me levantan la mano así para poder verla si no pueden, si no saben levantar nada. El dibujito. Creo que está claro, Manuel Pablo. Ya. Luego, Gustan, escriben en el chat, ¿sí? Gracias. claro, luego el tercer punto, y con eso terminamos lo que he rescatado como temas de frecuentes de intervención el martes pasado. El tercer punto, que es el que más mencionamos, y lo dejo para el final por eso, es el tema de la tentación y la prueba. La tentación y la prueba. Son temas que podrían prestarse a confusión, pero nosotros debemos hacer todo el esfuerzo por no confundirnos, ¿no? La confusión es un enemigo nuestro. No sé si han podido pensar en esto, la tentación y la prueba. ¿En qué son diferentes? Porque que se parecen bastante, pero son diferentes. Y son diferentes, hermanos, son diferentes en su esencia. Son diferentes en lo que impulsa a cada una. Miren, yo quiero ponerles un ejemplo que me parece que podría ayudar un montón. Imaginemos que somos alumnos de un curso como
Este no es un curso, realmente es un conversatorio, pero supongamos un curso formal, un curso que es prerequisito para otro que viene después. Entonces, el profesor tiene la responsabilidad de tomar una prueba. Con una prueba, el profesor va a poder asegurar que los alumnos han asimilado la materia en un nivel mínimo necesario y que son en condiciones de dar el siguiente paso. Entonces, han llevado aritmética y el profesor dice los aprobados, los que pasan la prueba pueden llevar álgebra, pero los que no pasan la prueba y sería muy irresponsable llevarte al siguiente curso si tienes vacíos en el curso anterior. Entonces la prueba es eso. Pero ¿cuál es? Y por eso decía, ¿cuál es la diferencia en la esencia? La prueba tiene la intención de que tú pases. La prueba tiene una intención de que tú crezcas. Al revés, la tentación tiene la intención de que tú falles. ¿Ok? Entonces, la prueba busca que tú pases la prueba, que tú superes la prueba. La prueba apunta al crecimiento. La tentación, al contrario, la tentación apunta a que falles, a que caigas. Quería ponerles este ejemplo, no sé si nos ayuda para no hacer mucha filosofía, pero me parece a mí un ejemplo bien práctico, ¿no? Entonces, si tenemos un profesor en un curso que toma el examen con la intención de jalarse a todos, ¿de qué profesor hablamos, no? Al contrario, el profesor debe buscar que la mayoría de sus alumnos pase la prueba. Si ha sido buen profesor, los alumnos deben haber asimilado, porque por un lado les he explicado con paciencia, pero por otro lado los han motivado, los alumnos se han esmerado, han aprendido y están en condiciones de superar la prueba. La prueba puede ser un curso, la prueba puede ser un examen de manejo también, ¿no? Tú vas a salir a manejar el auto en la ciudad y entonces el Estado te pide que acredites con una licencia de conducir, tienes que pasar una prueba que diga sabe conducir y entonces con ese permiso conduces por las calles. Imagínate que si no es así, el desastre que sería, los choques y atropellos, sería terrible. El sentido de la prueba entonces no es jalarte, no es que caigas, no es que apruebes, pero te exige un nivel, un esfuerzo y te garantiza un resultado. Pero la tentación que viene del diablo, la tentación viene, busca que hacerte caer. No te, la tentación no quiere construir, sino destruir. Y yo veo ahí en el origen la diferencia, digamos, más clara entre prueba y tentación. Pero se los dejo ahí para comentarios. Manuel Pablo, Marisol está pidiendo la palabra, y luego Augusto, ¿sí? En ese orden. Adelante, Marisol. Muchas gracias, buenas noches. Sí, he leído que Santiago dice que la prueba tiene el efecto de producir paciencia y perseverancia. Quien es probado aprende a soportar la situación con paciencia y con esto va formando su actitud de perseverancia, que significa resistir y continuar dando el mismo testimonio. Para esto es necesario vencer la tentación de buscar la aprobación social,
pues esto conducirá a dejar la fe y a distorsionar completamente el contenido del Evangelio, que es el seguimiento de Jesús. La comunidad debe buscar la aprobación de Dios y de Jesús, es decir, volver siempre al Evangelio. Allí ella encontrará la promesa de la recompensa de la vida. Y sobre las tentaciones dice que la misma palabra significa tanto prueba como tentación. Si las pruebas vienen de afuera de los enemigos externos, las tentaciones vienen de dentro de las mismas personas. De esta manera los cristianos viven en medio de dos fuegos. Las tentaciones nacen del deseo, más propiamente del deseo de quien se deja fascinar por las apariencias que a primera vista prometen vida, pero en el fondo generan el pecado que produce la muerte. Gracias. Gracias, Marisol. Ahora, Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Buenas noches. Y la tentación tiene mucho que ver también con la desesperanza, ¿no? Porque la desesperanza es la herramienta, el demonio busca que caigas, que falles, y que caigas en la desesperanza. La desesperanza es el principio para el alejamiento de Dios. Cuando alguien pierde esa esperanza de redención, es que comienza a alejarse de Dios poco a poco. Entonces, esa es la finalidad del demonio, ¿no? El alejamiento de Dios. Mientras que la prueba, hay que estar siempre seguros que cualquier prueba que nos venga, si nos viene es porque el Señor sabe que podemos superarla. Entonces debemos tener la fe de que la prueba no es más grande que nuestra capacidad. Si la tenemos es porque podemos superarla. Y si la superamos, creceremos y nos acercaremos más a Dios. Bien, gracias. Gracias, Marisol. Gracias, Augusto. Bien claro, ¿no? Entonces quedaría zanjado el tema, no sé. Y no, que Hemos revisado 3 conceptos el otro día, ¿no? El resumen, el tema de concupiscencia, licencia versus pecado original, el tema de fe y las obras. la fe y las obras, exacto, y el tema de la tentación y la prueba. Son temas grandes que, miren, han salido en los primeros 2 capítulos de Santiago y que produjeron una serie de comentarios muy valiosos, de verdad. Yo participé muy contento de la reunión del martes, pero más contento al escuchar la grabación, porque se ve un buen nivel, mucha participación, mucho interés, una buena actitud. Es fundamental. Gracias a todos, porque ahora sí me han aclarado mucho. Mi duda era la tentación y la prueba. Ya está zanjada, ya está aclarada. Muchísimas gracias. Julia, ¿puede activar su micro, por favor? Bienvenida. Buenas noches. Hola. Eh, quería este punto de las tentaciones que bueno, siempre como seres humanos, siempre las tenemos. Nuestro Señor, pienso que Él al, al crearnos, no quiso que seamos personas como, perdón, autómatas, como robots, sino Él nos dio el libre albedrío para que pudiéramos elegir entre el bien, el mal y desarrollarnos con libertad, ¿no? La libertad en lo bueno, la libertad en lo beneficioso para nosotros. De ahí que el Padre nuestro le rogamos a nuestro Señor que no nos deje caer en tentación. Y es una oración tan profunda que el mismo Jesús la elevó. Eso quería comentar. Bien, Julia, gracias. Entonces tenemos claro hoy el tema. Igual, si salen más inquietudes, miren, estamos en la actitud de tomar notas. Felizmente queda la grabación, porque cuando estamos en plena sesión,
difícilmente voy a tomar notas, ¿no? Pero cuando escucho la grabación, veo temas que puedan haber quedado y necesiten algún refuerzo, y es excelente. A ver, vamos a retomar nuestra carta de Santiago, empezando el capítulo 3. Y este tema es otra vez recontra fundamental, dominar la lengua. Son 2 diapositivas. ¿Quién desea leerla? ¿Se anima a leerla? Ok, Atilio, activa tu micro, por favor. Dominar la lengua. Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12. Hermanos, que no haya mucho entre ustedes que pretendan ser maestros, sabiendo que los que enseñamos seremos juzgados más severamente, porque todos faltamos de muchas maneras. Si alguien no falta con palabras, es un hombre perfecto, porque es capaz de dominar toda su persona. Cuando ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dominamos todo su cuerpo. Lo mismo sucede con los barcos. Por grandes que sean, y a pesar de la violencia de los vientos, mediante un pequeño timón, son dirigidos a donde quiere el piloto. De la misma manera, la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo, puede jactarse de hacer grandes cosas. Miren cómo una pequeña llama basta para incendiar un gran bosque. También la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo y encendida por el mismo infierno, hace arder todo el ciclo de la vida humana. Animales salvajes y pájaros, reptiles y peces de toda clase han sido y son dominados por el hombre. Por el contrario, nadie puede dominar la lengua, que es un flagelo siempre activo y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor, nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Pero no debe ser así, hermanos. ¿Acaso brota el agua dulce y la amarga de una misma fuente? ¿Acaso, hermanos, una higuera puede producir aceitunas o higos una vid? Tampoco el mar puede producir agua dulce. Gracias, Atilio. Creo que se presta para varios comentarios. La palabra es algo maravilloso. La cualidad del ser humano, mujer y hombre, de poder hablar, hace la diferencia inicial con el resto de animales. A algunos de ustedes les he contado algo que estudié en mis años mozos en la universidad, en un curso de antropología, y algo que me maravilló, ¿no? Este profesor nos contaba la experiencia de una pareja de antropólogos británicos que se dedicaban a estudiar la sociedad de chimpancés en África. Y cuentan, esos antropólogos llevaban una bitácora, un diario. Bueno, resulta que la parejita de antropólogos tenían poco tiempo de casados y ella sale embarazada y al cabo de los meses tiene un hijo. Y tuvieron la brillante idea, estos caballeros, la brillante idea de coincidir con el nacimiento de su hijito con el nacimiento de un bebé chimpancé, y llevaron en la bitácora día a día la evolución del bebé humano y la evolución del bebé chimpancé. Y para sorpresa, se veía día 1, día 2, día 3, en el transcurso de los días, el progreso del bebé chimpancé era mucho mayor
y mucho más acelerado que la del bebé humano. Pero luego esa tendencia se revirtió. Se revirtió y fue un quiebre absoluto. Y es cuando el bebé humano aprendió a hablar. Eso es maravilloso. Y acá no estamos entrando en ciencia ficción, ni nada, es una evidencia científica que luego la han contrastado otros estudiosos de la, de la evolución comparada del hombre y el chimpancé, ¿no? Varios lo han comprobado y lo confirman. El cambio radical se produce a partir de que el bebé humano habla. Entonces, ¿cuánto podríamos hablar horas y días sobre el valor de la palabra, ¿no? El lenguaje humano es un tema maravilloso. Y hay tratados sobre esto, en el tema de lingüística, que son fascinantes. Pero en fin, para nuestros fines, quería contarles solamente esto como una anécdota seria y que hace pensar. Entonces, esto tan positivo en nosotros, seres humanos, que es la palabra, a la vez origina una reflexión como la que hemos leído de Santiago. Este don maravilloso de poder hablar, de poder expresarnos, es a la vez una tremenda limitación del ser humano, que no es capaz de dominar su lengua, ¿no? Entonces, dos personas nos acercamos con la palabra. Incluso recordamos el inicio del Evangelio según Juan. Al principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Jesús. Pero luego, ¿qué hacemos con la palabra? La convertimos en un veneno mortal, la convertimos en un puñal. Entonces, sobre esto, hermanos, ¿qué podemos decir? Estás en silencio. A ver, Guillermo, adelante. Activa tu micro, por favor. Gracias, Katia. Aquí recuerdo un pasaje del Evangelio donde el Señor Jesús dice que lo que le hace daño al hombre no es lo que está fuera de él, sino lo que está dentro de él y sale por su boca. Ahí creo que el Señor Jesús quiere expresar que con la palabra, o sea, con el don de la palabra que tenemos los seres humanos y que nos diferencia de todos los otros seres vivientes, somos capaces de comunicarnos, pero podemos decir bien y podemos decir mal. Y eso depende a lo que se mencionó, el libre albedrío. Y aquí hay una parte en este texto que nos has puesto en la primera carátula, Manuel Pablo, que dice, si alguien no falta con palabras, es un hombre perfecto o que es capaz de dominar toda su persona. Pero como no existe la perfección humana, porque una de nuestras características es precisamente la imperfección, el que es capaz de dominar su lengua es capaz de dominar toda su persona. Quizás no alcance la perfección como ser humano, pero por lo menos ha hecho un gran avance. Gracias. Gracias, Guillermo. Y como decía a veces mamá, si no vas a decir nada bonito, nada constructivo, muérdete la lengua. Así nos decía, ¿no? Augusto, puedes activar tu micrófono.
También aquí nos habla en la primera parte de los maestros, de la importancia y de la responsabilidad que tienen aquellos que enseñan. Y por eso debemos orar siempre por los obispos, por los sacerdotes, para que por medio de sus palabras enseñen lo correcto y sobre todo también de sus acciones, ¿no? Que sus acciones se reflejen en el evangelio que están predicando. Porque como Dios dice, a quien mucho se le dará, mucho se le exigirá. Y eso tiene que ver mucho, ¿no?, con la realidad que estamos viviendo. Y vi la manito de Marisol también. Marisol, ¿deseas participar? Mm, sí, gracias. Es que también encontré sobre la carta de Santiago acerca de la lengua. Dice que muchos textos en esta carta hablan con respecto al descontrol en el uso de la lengua, jactancia, crítica, juicio, juramento, etcétera. Esto denota que uno de los problemas en es la comunicación. Y él da un consejo de sabiduría: escuchar mucho, hablar poco, ser lento para con la ira, con el fin de actuar con justicia. Lo que sucede generalmente es lo contrario: se habla mucho, se escucha poco, la ira rápidamente se enciende y mucha injusticia es cometida con todo eso. El gran riesgo de la comunidad es transformarse en un nido de desentendimientos que producen injusticias en vez de la justicia que Dios quiere. Esto pasaba en las comunidades de aquel tiempo. ¿También sucede en las comunidades cristianas de hoy día? Sí, sí, se ve. Ahora se ve en todo. Graciano, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, buenas noches. Noches. También me parece que todo, como en todo, ¿no? Viene del corazón de las personas, ¿no? Cuando mencionamos el uso de la lengua, obviamente el uso de la lengua depende de lo que llevemos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque en todo caso, ¿qué podríamos decir de los que nacen mudos o los que se vuelven mudos que no pueden pronunciar palabras, ¿no? Igual su corazón sigue funcionando y por más que sean mudos, pueden tener buenas y malas intenciones, ¿no? No sé si merece un comentario el tema de los mudos, ¿no? Gracias. Ok. Ingrid está levantando la mano. Adelante. Activa tu micro. Listo, ahí está. Ya, mira, en sí, o sea, lo que estamos viendo acá la palabra es en todo, ¿no es cierto? Porque muchas veces también hay un dicho que dice, las palabras se las lleva el viento, y eso no es verdad, porque, por ejemplo, todos debemos, si supiéramos todos, ¿no? Acá la palabra de Dios es, como se dice, un manual para todas las personas, ¿no? Si pudiéramos leer, porque, por ejemplo, en los padres, ¿no? Puedes decirle a un hijo, ay, tú no sabes hacer las cosas, ya lo está matando, o sea, ya le está diciendo, mira, tú eres un inútil. Entonces, uno no necesariamente puede matar con un revólver, con esto, sino también con la palabra, ¿no? O sea, anular a una persona. Entonces, por eso que dice la palabra es veneno, dice, ¿no? O sea, ¿cómo la usamos, no? O sea, hay que tener criterios y eso empezando por la casa, ¿no? Está bien los religiosos, todo, pero es en realidad en todo sentido, ¿no? Que la palabra, lo que digamos, ¿no? O sea, de alguna persona, de cómo nos expresemos de cada uno, ¿no? Entonces, eso es lo que, y que hoy en día vemos pues que muchas veces se ataca a la dignidad de la persona, que es lo que no se debe hacer, ¿no? Podemos decir a la persona, mía, te estás portando mal, esto está bien, pero, o cuando uno a su enemigo político lo insulta y le dice cosas y lo calumnia. Entonces, es como usamos la palabra, ¿no? Entonces, hoy en día, justamente acá, Santiago está bien claro, ¿no? Bien claro en lo que dice, ¿no? Y que debemos, o sea, tomarlo como advertencia. Nosotros que ya estamos en ese camino de Dios, ya quizás tenemos un poco de dirección, ¿no? Al menos yo también lo siento, porque a veces también quiero decir algo y ya siento como algo que me dice,
no, 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 por ese camino no, no, mejor cállate, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? O sea, hay que tener, como se dice, una alerta, ¿no? Estar vigilante nosotros de lo que decimos. Gracias. Ujú. Gracias, Ingrid. Gracias, Ingrid. Y justamente eso me lleva a una pregunta que quería hacerles, como también abriendo el diálogo. Y este tema en nosotros hoy, ¿cómo queda? En nosotros, en cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, que participamos de la misa, no nos sucede o no vemos en hermanos, hermanas, que el mismo domingo saliendo de la iglesia, en la misma puerta ya están rajando de otro. El raje, el chisme, qué fácil es, ¿no? Pero eso es justamente lo mismo. Y lo digo ¿por qué? Porque de verdad no quiero perder la ocasión para que cada uno piense consigo mismo. Y eso me alcanza a mí. En algún momento se me escapa la lengua, en algún momento soy chismoso, soy chismosa, hablo mal de alguien. ¿Cómo se llama esto? Porque uno dice, oye, la Biblia no habla de ser chismoso. Es que el término que usa la Biblia no es el chisme, sino es la murmuración. Y eso sí lo encuentran, ¿no? Si ustedes buscan murmuración, que es exactamente lo mismo. Y la Biblia nos dice, eviten murmurar. Y acá Santiago lo marco, ojalá se viera la flechita. Mira qué fuerte. Con la boca, con la palabra, bendecimos al Señor nuestro Padre. Y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. Miren, fuertísimo esto. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Pero no debe ser así, hermanos. Y uno dice maldición. No, yo no maldigo. Claro, es que estamos cerrando el concepto. Pero maldecir, en el sentido etimológico, es decir mal, es hablar mal. O sea, el chisme, en el norte dicen el maleteo, eso es maldición. Es bendición y maldición. Son dos opuestos. No, nosotros nos bendecimos, pero a veces sin querer queriendo y sin ser conscientes como que fue una broma. Ay, sí, yo soy bien habladora, soy bien chismosa. Cuidado, tremendo pecado. Tremendo pecado. Yo digo, en un sentido así tajante, puede haber un cristiano chismoso, puede haber un cristiano que hable mal y vamos a contestar no. Pero sin embargo, hermanos, casi todos caemos en eso. Es una tendencia casi universal. Se nos va la lengua con una facilidad. Y de eso nos está hablando Santiago, ¿no? Guillermo, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, Katia. Manuel Pablo, no solamente es no hablar mal, sino además hablar de una persona, un hecho cierto, pero propalarlo porque uno ha tenido conocimiento del hecho y propalarlo como quien informa de una noticia de interés público. O sea, con eso se va descubriendo o regando entre los demás lo que una persona puede haber efectivamente hecho. Creo que también eso es sin faltar a la verdad de lo que se dice. Sin embargo, es algo que no deberíamos practicar. Ujú. Creo, no sé qué te parece. Sí, perfectamente. Absolutamente coherente, ¿no?
Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Y a veces también pasa que quizás sin una mala intención, por lo menos consciente, uno habla y de algo que no está completamente seguro y puede ser sobre una persona para de cosas incluso buenas, ¿no? Pero que pueden estar equivocadas si estás propagando, digamos, una noticia falsa, ¿no? O algo que has escuchado, por ejemplo, y lo propagas y lo dices sí, porque parece que esto es así, y sin embargo no has verificado la noticia en dos o tres fuentes adicionales, ¿no? Para asegurarte. A veces uno propaga muy suelto de huesos cosas y después y después a mí me ha pasado. Sí, ¿cómo dije esto sin, ¿cómo no lo verifiqué, no? ¿Por qué estoy hablando tonteras? Y le he dicho a un par de personas cosas que no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, a veces también hay que medirnos al decir las cosas antes de verificarlas. Claro, claro, Augusto, y veamos un caso también de todos los días, ¿no? Nos llega una noticia por WhatsApp y la rebotamos a toda nuestra red, como dice Augusto, sin verificar. Y de repente estamos inflando más una difamación, una barbaridad. Es increíble cómo se propaga. Y ahora con los medios, con las redes sociales, no, debemos tener mucho más cuidado. Ahora está de moda, pues, maltratar al cardenal, al arzobispo de Lima, ¿no? Es la piñata. Y le llega a muchos un mensaje y lo rebotan a todos sus contactos. Y se hace una cosa gigantesca. Y todos son estupideces o, disculpen la palabra, ¿no? Pero mensajes de odio, que no sé qué intención tienen. Vienen de católicos a hablar mal de las autoridades de la iglesia. Y yo tenía la idea, están hablando mal del cardenal, porque no pueden hablar mal de quien quieren hablar de verdad mal, que es el Papa. Y lo he podido comprobar. Como soy consciente de esas cosas, no les voy a contar detalles porque, por gusto, pero digamos que ese grupo que rebotan estas desgracias, finalmente se vieron en una conclusión de una línea. Francisco es una desgracia. Yo digo, ¿son católicos? De verdad que, y repetimos, rebotamos, y de manera totalmente irresponsable, ¿no? Entonces, eso es la lengua también. Al final, como dice Augusto, ¿no? No son palabras, pero hoy con los medios modernos, el WhatsApp, el Internet, el poner clic y a mis 200 contactos enviar la misma basura de información que hemos recibido sin filtrarla, Mm. es irresponsable, ¿no? Manuel, creo que Atilio quería pedir la palabra. Activa tu micro, por favor. Sí, yo quería decir que, bueno, lo que concluye, a menos a mí, es que como seres humanos imperfectos usamos mal los dones que Dios nos da. Y lo otro es este famoso dicho, miente, miente que algo queda. Y así enlodamos a alguien o a un grupo de personas sin saber realmente lo que es, ¿no? O sea, lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Y bueno, realmente es mejor callar que meter la pata, ¿no? Claro, es la prudencia, ¿no, Atilio? La prudencia, Hay que sí. ser prudentes. Es de responsabilidad de cada uno y no repetir como loquitos. Pero miren, qué importante dominar la lengua. A ver, avanzamos. Terminamos el capítulo 13 con esta diapositiva. La sabiduría que viene de lo alto es pura. ¿Alguien desea leer? Ah, no hay Yo, manera. Ok, ella sí, sea adelante. la sabiduría que viene de lo alto es pura. El
El que se tenga por sabio y prudente, demuestre con su buena conducta que sus actos tienen la sencillez propia de la sabiduría. Pero si ustedes están dominados por la rivalidad y por el espíritu de discordia, no se vanaglorien ni falten a la verdad. Semejante sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, sensual y demoníaca. Porque donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. Ujú. Gracias. Miren cuánto tiene que ver con lo que comentaba hace un minutito Atilio, ¿no? Está claro el mensaje. Entramos al capítulo 4. Dios resiste a los soberbios. Son 2 diapositivas, Katy. ¿Alguien desea leer? Yo leo. Ok, adelante, Julia. ¿Julia? Perdón. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben, porque piden mal con el único fin de satisfacer sus pasiones. Corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura afirma en vano, el alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos. Pero Él nos da una gracia más grande todavía, según la palabra de la Escritura que dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse a Dios. Dice, Dios resiste a los soberbios. Sométanse a Dios, resistan al demonio y Él se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores purifiquen sus manos, que se santifiquen los que tienen el corazón dividido. Reconozcan su miseria con dolor y con lágrimas, que la alegría de ustedes se transforme en llanto y el gozo y en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Gracias, Julia. ¿Un comentario? Está clarito, ¿no? Adelante, Cuchi, puede activar su micro. Muchas gracias. Me llamó la atención esta parte, la segunda estrofa donde dice, el alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos. Es para mí algo nuevo, algo que me ha impactado y me encantaría que me lo pudiera explicar, por favor. Claro, miren, ¿no? No piensen que la Escritura afirma en vano. O sea, esta es una afirmación en el Antiguo Testamento. El alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos. Pero Él, el Señor,
nos da una gracia más grande todavía, según la palabra de la Escritura que dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Es que la soberbia es un tremendo, tremendo pecado. Decimos es un pecado capital. ¿Qué pasa con la persona soberbia? Que es lo contrario totalmente a la persona humilde. La persona soberbia se cierra a los demás. La persona soberbia cree que ya sabe todo, que no tiene nada que aprender. Es terrible. Se cierra a crecer. Se cierra a la posibilidad de ser mejor persona cada vez. Ese es el precio que paga, ¿no? Al contrario del humilde. El humilde está abierto a crecer y crecer. El soberbio se cierra. No tengo nada que aprender. ¿Qué me va a enseñar él? ¿Qué me va a enseñar ella? Finalmente, para que lo escucho pierdo tiempo. Y en esa actitud, el soberbio, como decía, deja de crecer. Hasta ahí llegó, hasta ahí se estanca. Y por eso es que el tema se considera al punto de decir que es uno de los pecados capitales. Un tremendo pecado del ser humano. Junto con eso, lo que resaltó primero Cuchi, el alma que Dios puso en nosotros, está llena de deseos envidiosos. Es una imperfección del ser humano que se compara con otros, que quiere lo que el otro tiene, que se siente siempre menos favorecido. Pero eso hay que superarlo. Y nuestro crecimiento como cristianos, eso tiene que dejarse atrás, de todas maneras, ¿no? La soberbia, la envidia no deben estar en nuestro corazón. Adelante, Graciano. Puedes activar tu micro, por favor. Gracias. Bueno, tal como está escrito, diera la impresión de que Dios ha puesto un alma envidiosa en nosotros, pero Dios puso el alma, pero los hombres la llenan de envidia, ¿no? Esa es la parte mala que nosotros tendemos a tener siempre, ¿no? Este, pero Dios puso también el antídoto para eso, ¿no? Como dice, siguiendo nomás la lectura, ¿no? Da una gracia más grande todavía. O sea, nos da una alma que nosotros la mal usamos y a la vez nos da el arma, el antídoto para los males que podemos nosotros introducirle al alma, ¿no? Con nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. Gracias. De acuerdo. Atilio, puedes activar tu micro. Sí, una consulta, una pregunta, una duda. Persona soberbia es aquella que no acepta consejos, recomendaciones de alguien, por ejemplo. Correcto. Ok, gracias. Sí, es correcto. Lo que dice Tino es perfecto. O sea, la persona soberbia no va a recibir consejo de nadie. Y está en una actitud pésima, ¿no? ¿Yo qué tengo que aprender? ¿No? Entonces si estamos en el trabajo o una reunión, ¿y cómo actúa un soberbio? Mira para otro lado, hace dibujitos en el papel, conversa con el compañero. Son actitudes totalmente displicentes, negativas, que van contra la unidad del grupo. Y que los jefes cuando la notan, la repudian, la rechazan. Pero encontramos soberbios, lamentablemente, por todas partes. Incluso en grupos católicos, ¿no? En un grupo católico, ¿cómo se manifestaría la soberbia? Oye, ¿qué me enseñan
de ese tema, yo sé más que el que está hablando, son actitudes soberbias, ¿no? Finalmente, si uno es en un grupo y sabe más, que contribuya, y eso va a ser bienvenido, ¿no? Pero dejar la soberbia de lado. En vez de soberbia, humildad. Y Manuel Pablo y Jenny también quiere participar. Adelante, Jenny. Ah, ya. Sí, quería comentar que, bueno, creo que la soberbia en general es sentirse superior a las demás personas, ¿no? O sea, que todo eso tiene que ver, por ejemplo, el demonio no hizo, o sea, dijo, no serviré, ¿no? O sea, es como que no quiere recibir órdenes, no se siente que sabe más, se siente que es superior a los demás, ¿no? O sea, digamos, generalmente se adhieren a ideologías discriminatorias, ¿no? Que tienen estos conceptos de algún tipo, ¿no? Sea racial, sea no sé, de una élite, o una cosa así también, ¿no? O sea, siempre quieren, digamos, como justificar que son superiores por alguna razón, o sea, como que se busca alguna razón por la cual ser superior a alguien, ¿no? Y obviamente en esta comparación que se hace con los demás, es una comparación pero en la que se compite, ¿no? Y ahí es donde viene la envidia, ¿no? Cuando ya compites, pues, pero ya es un tema de que, o sea, está relacionado con el ego, ¿no? Con que si, como que la persona que envidia se siente menos, este, o sea, se siente menos pero está relacionado con el ego, ¿no? O sea, su valor de sí mismo está en comparación con los demás, no está digamos, en su dignidad, en su valor en sí como persona, como singularidad que todos tenemos, ¿no? O sea, bueno, yo tengo como una imagen así gráfica, ¿no? De que todos nacemos con un regalo, ¿no? Que son nuestros dones, ¿no? Y que, digamos, cuando nosotros nos conocemos bien, obviamente sabemos nuestras virtudes, nuestros defectos y también nuestros dones, ¿no? Pero la persona que es envidiosa es como que siempre está mirando los regalos de los demás y no mira que tiene un regalo acá enfrente, o sea, y siempre quiere los regalos de los otros, ¿no? Y no se da cuenta que de su valor o de sus dones y nunca los desarrolla porque siempre está en función de querer tener lo que los demás tienen, ¿no? Es como que, bueno, es una idea que yo tengo, que bueno, que me parece que es así, ¿no? Cuando en realidad todos vinimos pues para una misión y todos somos únicos, es verdad eso, y, y que bueno, pues no, eh, o sea, somos iguales, digamos, en dignidad para Dios, pero todos somos diferentes, pues no todos somos únicos, mejor dicho, ¿no? Y esa singularidad es algo que nosotros siempre debemos ver en los demás y ver en nosotros, ¿no? Claro. De acuerdo contigo, Jenny, mira, tú has graficado claramente todas las limitaciones de un soberbio, de un envidioso. Y como dices, todo lo que pierde en su vida. Cuchi también quiere participar. Adelante, Cuchi. Gracias, en primer lugar, muchas gracias. La soberbia es para mí, tan absurda, porque todos somos hijos de Dios, todos, sin excepción. Y esa superioridad de la que se enorgullecen tontamente muchísimos, realmente pierden mucho más. Y lo digo yo también por experiencia. He pasado por situaciones que digo, ¿qué pasó? Éramos un grupo tan unido, tan bonito de amigas,
y empezaron a retirarse por diferentes circunstancias, porque alguien tuvo una gran herencia, otra porque su empresa progresó increíblemente. Y digo, al final, ¿qué es la amistad? Hasta ahora sigo yo con esto. ¿Qué significó realmente la amistad de tantísimos años? Y por otro lado, esto me lleva también al Génesis. Lucifer eh, se rebela contra Dios justamente por soberbio, por querer tomar el ser como Dios. Y lamentablemente desde ahí, pues venimos justamente arrastrando todo esto, pero bendito sea Dios que da la gracia para poder discernir claramente, pisar tierra, pisar realmente lo que somos, hijos únicos, amados por un Dios que nos ama también con locura. Gracias. Gracias, Cuchi. Manuel Pablo, a mí también esta parte que dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Por eso es que el diablo se va. Me hace recordar el enlazo mucho con el jubileo que tenemos, ¿no? Que somos peregrinos en la esperanza, porque eso es lo que nos dicen. Es una gracia que nos está dando para acercarnos a él, poder ir nosotros a apostarnos, a retomar esa amistad con él, esa relación con él. Y es precisamente eso, ir con todo lo que somos, con todo, pero con ese propósito de limpiarme, de estar con Él, ¿no? Y eso es irme y someterme a Dios en todo, clarito, clarito, ¿no? Y no estar pensando en que el demonio No, no, yo me someto a Dios y con Él, lo que Él, como dices, ¿no? Y ya está clarito. Las pruebas que tenemos son justamente porque Dios, como decía este Augusto, no hay prueba que no puedas resistir porque Él te va a dar la que tú puedes hacer porque va a sacar un bien mayor de eso. Y este jubileo que justamente ayer recibimos una charla con el párroco, justamente él invocaba y decía eso, ¿no? Es volver a Él, retoma tu relación con Él, porque Él está presto para ti, para retomarlo y que sigas fuerte enlazada con Él de ahora en adelante, ¿no? Claro, Katia, Yo lo enlazo. y el jubileo, el símbolo del jubileo, que es ese abrir las puertas. ¿Y para qué se abren las puertas? Para darte la bienvenida, para que entres, ¿no? Bien lindo es. Y sí, fue emocionante cuando lo vimos allí en las Nazarenas. Cuando tocó la puerta, ¡pum! ¡Pum! Las 3 veces y se abre la puerta y entramos todos, ¿no? Fue hermoso. María Teresa, ¿cómo estás? ¿Puedes activar tu micro, por favor? Eh, sí, quería comentar una cosita nada más con el asunto de la envidia. Creo que el tema de la envidia es algo tan metido en el ser humano, no nos libramos, es una lucha constante, a tal extremo que hasta en el argot popular está, tengo envidia pero de la buena, como si la envidia fuese, tendría calificativos, ¿no? Una envidia chiquita o una envidia que es buena y esa mala es así que no, ¿no? Entonces, a tal extremo estamos manejando esos sentimientos o esas emociones, ¿no? Que la tenemos ya participando y decorándola o maquillándola, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Ujú. Bien, María Teresa, gracias. Miren, estamos abundando y para bien. Vamos a avanzar este poquito. Una pericopa cortita. ¿Qué quieres tú para condenar al prójimo? Yo leo, hermanos, no hablen mal de nosotros. El que habla en contra de un hermano o lo condena, habla contra la ley y la condena. Ahora bien, si tú condenas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de la misma.
y no hay más que un solo legislador y juez, aquel que tiene el poder de salvar o de condenar. ¿Quién eres tú para condenar al prójimo? Ujú. Bien, Rita, gracias. Clarísimo, ¿no? Y cómo complementa lo que hemos venido conversando antes. ¿Quién eres tú para condenar al prójimo? ¿Cómo nos confronta? Mire, acá tenemos una película que va del capítulo 4, versículo 13, al capítulo 5, versículo 6. O sea, acá otra vez habría una discrepancia con la manera en que la Biblia estableció sus capítulos. Sabemos que esto sucedió en el siglo XIII de nuestra época. Bueno, entonces, acá son dos diapositivas. Su riqueza está podrida. Este texto es bien duro, bien duro. A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Puede leerlo, por favor? Levante ¿Puedo la mano. leerlo, Katy? Claro, Silvia, adelante. Su riqueza está podrida. Y ustedes, los que ahora dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí todo el año. Haremos negocio y ganaremos dinero. ¿Saben acaso qué les pasará mañana? Por su vida es como el humo, que aparece un momento y luego se disipa. Digan más bien, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ustedes, en cambio, se glorían presuntuosamente y esa jactancia es mala. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y ese herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final. Leemos la otra. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que él les opusiera resistencia. Mira, y acá estamos un poco en el sentido y en el tenor de los profetas. Los profetas del antiguo Israel hablaban en esta forma. Se reconoce al toque. Mire, y leemos otro poquito. Santiago 5, del 7 al 12, es una sola diapositiva. Miren que el juez está a las puertas. Eso suena como advertencia, ¿no? Bien. ¿Puedo leerlo? Claro, Mary, ¿Sí? adelante. Gracias. Miren que el juez está a las puertas. Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren como el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caiga la lluvia del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo la fortaleza de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, porque nosotros llamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Ustedes oyeron hablar de la paciencia de Job y saben lo que hizo el Señor con él, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni de ninguna manera que cuando digan sí, sea sí, cuando digan no, sea no, para no ser condenados. Gracias, Mary.
no nos dice no juren, que su sí sea sí, que su no sea no. Y eso es una costumbre bien extendida, ¿no? Como que cuando queremos afirmar o negar y juramos. Eso está mal. Hay que desarrollar ese hábito. Manuel Pablo Atilio quiere participar. Consulta, Manuel, una vez conversé con una persona que era evangélica y dijo, no se debe jurar, se debe prometer. O sea, ¿eso tiene que ver con esta afirmación? Claro, entendiendo la promesa, o sea, juras por Dios y lo que prometes es ya por ti mismo, ¿no? Es como que no comprometes a Dios en tu juramento. ¿Con qué derecho lo hacemos? Y como le digamos, que tú sí sea así, suficiente. No tenemos que jurar ni que prometer. Simplemente que nuestra palabra sea, pues, palabra seria. Como decimos, palabra de caballero. Correcto. Palabra que se cumple. O sea, nuestra palabra es el reflejo de nosotros. Debe ser, debería ser. Claro. Si no tenemos palabra, no somos nada. Así es, ¿no? Así es. Debería ser. Pero lamentablemente hay gente que falta a su palabra con una facilidad impresionante. Antes sí la palabra tenía valor, fuerza. Yo te doy mi palabra. Y sí, cumplía. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, esto de que tú sí seas sí y tú no seas no es algo que se está olvidando, ¿no? En la sociedad peruana, aquí tenemos la hora peruana, la palabra peruana, porque te dicen una cosa, te prometen, te juran que sí, que en este momento, que en este lugar, no llegan, no hacen el trabajo, no en el horario que quedaron, te presentan una hora después. Bueno, en fin. Bueno, yo comprendo que puede haber no circunstancias, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, pero ya cuando pasan media hora, una hora ya, y si se hace una costumbre, ¿no? Porque no es solo una vez, sino te pasan 2, 3, 4 veces ya bueno, ya es una mala costumbre que se está diseminando, ¿no? Aquí en la cultura peruana, ¿no? Y es lamentable porque hasta ya le dicen la hora peruana, se hace ese comentario, ¿no? Y lamentablemente son malas costumbres que se van estableciendo, ¿no? En la cultura. Es Claro. una... Y el precio, Augusto, de lo que tú señalas es altísimo. Y es que se quiebra la credibilidad, se quiebra la confiabilidad. Nos hacemos personas no confiables. Tu palabra no vale nada. Qué terrible, ¿no? De verdad que es un costo altísimo y lo pagamos como sociedad al final. Como dice Augusto, ¿no? A veces te dices la hora, pongamos que sea a las 4, lo pones a las 3 porque sabes que se van a demorar, mejor para que lleguen a las 4. Pero el que no le dice, no, se ha puesto a las 13 porque es para que llegue después. Entonces, como que no, ni uno ni el otro. Adelante, Luisita. Puedes activar tu micro, por favor. Yo solo quería contarles una pequeña anécdota de hace muchos años, cuando mi hijo mayor entró al colegio, en primer grado, cuando salió molesto. Me dijo, mamá, yo le dije a la profesora que lo que le está diciendo era verdad, y le di mi palabra. Mamá no me creyó. De verdad, bueno, por un lado me sentí orgullosa porque dije, vaya, pero ofendidísimo. ¿Cómo no le había creído si le había dado su palabra, no? Entonces, bueno, creo que eso también viene un poco de la casa, ¿no? Hasta ahora sigo confiando mucho en él, porque me da su palabra y le digo, ok, pero tú confías tanto así, le digo, sí, porque yo sé cómo eres, ¿no? Y gracias a Dios que es así. ¿Puedo hablar? Sí, activo, no te había visto. Adelante. Yo quería contarles una anécdota justamente sobre eso, ¿no? Hace tiempo trabajaba ya estábamos en retiro, un marino que había sido mi jefe, y pasaba a trabajar en una empresa privada. Y me acuerdo que íbamos de comisión y citaba varios
de los gerentes de área para que lo acompañaran. Y un día me dice, la salida es a las 4 de la mañana en mi casa. Entonces, con otro amigo, otro compañero, nos pusimos de acuerdo para llegar antes. Entonces, pues sabíamos que era muy puntual, era una persona muy puntual, ¿no? Entonces le tocamos la puerta 10 minutos para las 4. Y él contesta ¿cómo se llama? Por el ¿Ah? contestador ¿no? Con el aparatito esto, ya no me acuerdo. Intercomunicador. Con el intercomunicador. Y nos dice, sí, buenos días, señor, somos nosotros. Perdón, ¿a qué hora lo cité? A las 4. ¿Qué hora es? 10 para las 4. Toquen a las 4, nos dijo. Y nos quedó la experiencia. Y en cambio, a otros que llegaban después de la hora, ya nunca los convocaba para hacer los viajes. Entonces, sabiendo que llegamos temprano, siempre nos llamaba, pero decía, la hora es la hora, no más ni menos. Eso me quedó de experiencia. Y dice, la palabra es la palabra. Te comprometes a llegar, llega. Si no, fuiste. Claro. Sí, Atilio, excelente ejemplo. Y luego complementándolo con cumplir lo que ofreces y no ofrecer lo que no puedes cumplir. Y eso hace la confiabilidad. Y si no eres confiable, ¿ya qué te queda? ¿Qué te queda? Nada. Por eso, perdóname, por eso se me trae a colación los temas sentimentales, ¿no? Uno dice, te amo, sí, y te pasa a hacer otra cosa, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, o sea, es algo muy, muy importante, ¿no? O sea, sostener esa palabra, ¿no? Te amo, te quiero. O sea, si se dice es porque se siente, si no, ¿para qué decirla, no? Claro. Y cuidado con justamente con eso, lo que prometemos a Dios, ¿no? A veces hacemos muchas, muchas promesas, decimos, y después nosotros nos olvidamos, pero Dios no. Julia, adelante, por favor. Activa su micro. ¿Su micro? Ahí está. Sí, ya está, gracias. En esta parte donde dice que, a ver, donde, ya me perdí un poquito. Bueno, donde habla, la paciencia que tuvo Job y cómo Dios retribuyó el doble de la paciencia y todo lo que él perseveró en todo el dolor que le hizo el demonio, ¿no? Entonces, tengamos confianza en que Dios a los soberbios los dominará. Ay. Y a los humildes nos dará valor, nos dará fuerza. Y lo más grande, ¿no? La retribución. Recibiremos el doble. ¡Qué maravilla! Dios es grande. Gracias. Gracias, Julia. Jenny, ¿puedes activar tu micro? Ahí está. Ya, tengo acá una duda que dice, bueno, eso de no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni de ninguna manera, que cuando digan sí, sea sí, y cuando digan no, ay, pues no, lo cambiaron. Bueno, ya. Esa parte también podría tener relación con con el sacramento del matrimonio, o sea, de que tú juras cuidar a esta persona para toda la vida y que por eso es lo que Dios une, no le separa el hombre, también podría estar relacionado con eso. Claro que sí, ¿no? Está relacionado con todo lo que es compromisos que asumimos. En el caso particular del matrimonio, merecería un comentario amplio, pero ya no nos va a dar tiempo ahora. Pero sí, tiene que ver también. Miren, quisiera terminar el capítulo para terminar el libro en este ratito, de ese libro de Santiago. la carta de Santiago, de manera que el próximo martes empezamos a leer la primera carta de Pedro. Entonces hagamos un pequeño esfuerzo y terminemos de leer, que es poquito lo que falta.
Ok. A ver, en la otra diapositiva, Manuel. En esa, pues. Ah, no, eso ya fue, ¿no? Ajá, eso te digo en la otra. Ahí está. ¿Alguien desea leer? Yo puedo leer. Sí, Graciano, adelante. Gracias. Si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará y si tuviera pecados, le serán perdonados. Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. La oración perseverante del justo es poderosa. Elías era un hombre como nosotros, y sin embargo, cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después volvió a orar, entonces el cielo dio la lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos míos, si uno de ustedes se desvía de la verdad y el otro lo hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. Gracias, Graciano. Miren, y con esto termina la carta de Santiago, ¿no? Aquí queda, justamente nos ha dado el tiempo exacto. Acá algún comentario. La oración hecha con fe salvará al enfermo. Ahí se menciona la unción de los enfermos, ¿no? El sacramento, que es el que está enfermo lo solicita, ¿no? Y la oración perseverante del justo es poderosa, imagínense. Hasta que haya un justo, como decían, un justo que ora y pida, ¿no? Me recuerda, ¿te acuerdas a Abraham cuando hablaba con el Señor? Pero ¿y si son, no? Y negociaba, si son 50, y si son tan, Ah, pero que negociaba para su goma, sí, ¿no? él hacía eso, ¿no? Usa la intercesión de los santos. Así. Imagínate, lo justo, qué bonito, ¿no? Ingrid, creo que desea participar. Te veo que estás con el dedito ahí. A ver, activa tu micro. Ah, ya está escuchando, está escuchando. Julia, active tu micro, por favor. Bien, esta última parte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado se salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Estoy hablando de la Biblia que uso. Yo digo que en este momento tenemos una gran oportunidad y lo estaba comentando con algunos hermanos que ha disminuido un poco los integrantes del grupo de Biblia del día jueves. Y sería que cada uno de nosotros haga un esfuerzo de ver las personas que podrían acompañarnos a escuchar a Manuel Pablo sobre estas enseñanzas tan grandes. Y aquí dice, ¿no? Quien convierte a un pecador de su camino desviado se salvará de la muerte y cubrirá multitud de sus pecados. Dios mío, esta promesa es grande y el que escucha, lee, algo le queda grande dentro de él y puede fructificar. Y la promesa todavía más nos queda a nosotros. Eso es lo que quería comentarles. Gracias. Bien, Julia, gracias. Miren, y entonces, hermanos, hemos llegado a terminar la carta de Santiago, esos 5 capítulos,
cargados de mensaje, que nos han tomado 2 reuniones enteras, que han suscitado una serie de comentarios valiosísimos. Yo creo que lo que corresponde es volver a leer los 5 capítulos. Es corta y con esta lectura que hemos hecho juntos se va a facilitar mucho el trabajo. Vuelvo a leer de manera meditada, tranquila, en silencio, en voz alta, como prefieran. Y saquemos el jugo. También se la leen a alguien, ¿no, Manuel? Yo hago eso en el carro con mi esposo, voy leyendo para que escuchen Bueno, y se le queda. entonces miren, quedamos aquí y el próximo martes ya nos va a tocar entrar a la primera carta de Pedro. Miren, cómo vamos avanzando.